Saludos, alma querida. Que la paz de Dios abrace tu corazón en este momento, porque quizá esta persona no llegó hasta aquí por curiosidad, sino por cansancio, por dolor, por una pregunta que le pesa por dentro y que ya no sabe cómo cargar sola. Y si te dijeran que muchas de tus oraciones sí fueron escuchadas, pero has pasado años mirando al lugar equivocado para reconocer la respuesta, solo esa posibilidad ya cambia algo por dentro. Porque tal vez el gran sufrimiento de mucha gente no fue solo el problema que vivió, sino haber orado con toda el alma y sentir que el cielo permaneció en silencio. Hay una pregunta que muchísimas personas hacen en silencio, casi con culpa, como si pensarla ya fuera una falta de fe. Si la oración tiene poder real, ¿por qué tantas veces alguien ora con lágrimas y el dolor sigue ahí? Porque seamos honestos, hay noches en que una persona cae de rodillas, habla con Dios desde lo más hondo, pide consuelo, fuerza, una señal, y lo único que siente es un silencio que le aprieta el pecho. Y ese silencio duele más que el problema mismo. Duele porque no hiere solo la emoción, hiere la esperanza. Ahí es donde muchos empiezan a sospechar algo terrible, que tal vez la prece no cambia nada, que quizá solo sirve para calmar la mente un rato mientras la vida sigue golpeando igual. Pero aquí aparece una verdad contraintuitiva que puede reorganizarlo todo. El mayor poder de la oración no siempre está en cambiar rápido lo que pasa afuera, sino en mover primero lo que casi nadie ve. Y eso no la vuelve menos poderosa, la vuelve mucho más profunda. Becerra de Meneses, dentro de la visión espírita de caridad, amparo y medicina del alma, inspira una comprensión muy distinta de la que mucha gente aprendió. La oración no es un mecanismo para forzar a Dios a obedecer deseos humanos. Tampoco es una repetición vacía para consolar a personas frágiles. La prece mueve el mundo espiritual, sí, pero lo hace a través de leyes de sintonía espiritual, elevación moral, ayuda espiritual y transformación del alma. Lo más impactante es que mucha gente pasó años orando sin entender qué estaba ocurriendo de verdad. Pensaba que, si no veía un milagro inmediato, entonces no había habido respuesta. Y tal vez ahí estuvo el error desde el principio, porque hay oraciones que no cambian el escenario en el mismo instante, pero impiden que la persona se derrumbe por dentro. Hay preces que no eliminan la prueba, pero atraen amparo, modifican la vibración, alivian ambientes cargados y hasta pueden ayudar a espíritus necesitados. Y cuando alguien comprende eso, ya no vuelve a mirar el silencio del cielo de la misma manera. La cuestión deja de ser Dios me oyó o no me oyó y pasa a ser otra, mucho más profunda. ¿Qué empezó a moverse en mí y en el mundo espiritual desde el momento en que oré de verdad? Hay personas que ya hicieron una oración con los ojos llenos de lágrimas, la voz quebrada y el corazón tan cansado que apenas podían seguir. En esos momentos no estaban buscando una teoría, ni una frase bonita para colgar en la pared. Estaban buscando alivio, una señal, aunque fuera pequeña. Y sin embargo, muchas veces lo único que sintieron fue silencio. Un silencio extraño, pesado, casi como si el mundo espiritual no respondiera, como si Dios estuviera mirando desde lejos mientras el alma se partía por dentro. Lo más doloroso no siempre es el sufrimiento en sí, sino esa sensación de haber hablado con sinceridad y no haber recibido nada de vuelta. Una madre que ora por un hijo enfermo, alguien que suplica por fuerza para no derrumbarse, una persona que se arrodilla por la noche porque ya no sabe qué más hacer. Todos ellos conocen esa mezcla de fe y agotamiento. Y ahí nace una pregunta que casi nadie se atreve a decir en voz alta. ¿La oración tiene poder real o es solo un consuelo emocional para soportar el dolor sin enloquecer? Vaya pregunta incómoda, sí, pero también profundamente humana.
Desde una mirada más madura y espiritual, tal vez el problema no esté en la oración, sino en la idea simplificada que muchos aprendieron sobre ella. Porque bastante gente imagina la prece como si fuera un botón celestial. Se aprieta aquí abajo y la respuesta baja lista, empaquetada y rápida. Pero la vida no funciona así, y el mundo espiritual tampoco. Becerra de Meneses, dentro del imaginario espírita de caridad y amparo, inspira otra comprensión. La oración sí mueve algo real, solo que no siempre mueve primero aquello que los ojos quieren ver. Y cuando una persona empieza a sospechar eso, se abre una puerta decisiva para entender por qué tantas veces parece que nada cambió, aunque algo ya haya empezado a moverse. Mucha gente no se rompe solo por lo que vive, sino por lo que vive después de haber orado con toda el alma. Porque una cosa es sufrir cuando uno se siente lejos de Dios. Otra muy distinta es sufrir después de haber buscado a Dios y aún así sentir que el cielo sigue en silencio. Ahí aparece una herida más honda, casi secreta, que no siempre se comenta ni con la familia ni con los amigos. La persona piensa: si hice una oración sincera, si pedí con fe, ¿por qué sigo igual? ¿Por qué este dolor no se va? ¿Por qué el mundo espiritual no me responde como esperaba? El error más común está en creer que la prece solo funciona si cambia rápidamente la circunstancia externa. Pero no siempre el primer efecto de la oración es quitar la prueba, resolver la enfermedad, restaurar una relación o eliminar de golpe la angustia. A veces su acción empieza en otro nivel, uno más profundo y menos vistoso, como cuando la lluvia todavía no llenó el río, pero ya empezó a humedecer la tierra reseca. Un ejemplo sencillo ayuda. Alguien ora antes de una cirugía y la operación sigue siendo necesaria. Sin embargo, sale de casa menos desesperado. Atraviesa el proceso con más paz interior y sostiene a su familia en vez de hundirse con ella. Eso ya es poder real, aunque no se parezca al milagro instantáneo que imaginaba. Cuando se entiende esto, el silencio deja de parecer ausencia total y empieza a verse como una respuesta que actúa en otro tiempo, en otra forma y en otro nivel. La oración no es una varita mágica para obligar a Dios, ni un atajo emocional para fingir que todo está bien. Es una apertura de sintonía espiritual, una reorganización íntima y una vía de ayuda espiritual que muchas veces comienza antes de que la persona sea capaz de percibirla. Y claro, aquí surge una cuestión decisiva. Si el efecto de la oración no siempre aparece donde los ojos miran primero, entonces, ¿qué es exactamente lo que sí empieza a moverse cuando alguien ora de verdad? A partir de aquí, la persona empieza a percibir que la oración no debe ser observada solo por aquello que cambia fuera, sino por todo lo que pone en movimiento dentro y alrededor del alma. Porque una prece sincera puede tocar zonas muy distintas de la experiencia humana: el corazón cansado, el ambiente cargado, las influencias espirituales que rodean la vida cotidiana e incluso la forma en que alguien se relaciona con Dios en medio del sufrimiento. Lo que parecía una práctica simple empieza a revelarse como una fuerza de transformación silenciosa, pero profundamente real, actuando en el mundo espiritual con más alcance del que muchos imaginan. En esta travesía se va a ver que la oración mueve algo en quien ora, pero no se limita a eso. También puede modificar la vibración moral, facilitar el amparo de buenos espíritus, irradiar ayuda espiritual hacia otras personas y abrir alivio para ambientes pesados, donde el desánimo, la irritación o la tristeza parecen haberse pegado a las paredes. Y hay un punto todavía más profundo, uno de esos que cambian la forma de entender la fe para siempre. Tal vez el mayor poder real de la oración no sea conseguir exactamente lo que se pidió, sino convertir a la persona en alguien más capaz de recibir, soportar, comprender y transformar aquello que está viviendo.
Ahí la cosa ya se pone seria y bastante más bella de lo que parece al principio. Por eso este no será un recorrido religioso superficial, de esos que repiten frases conocidas y dejan todo igual. La propuesta aquí es otra: mirar la prece como una ley viva de sintonía espiritual, consuelo, fortalecimiento y elevación del alma, con una seriedad que toca la experiencia real. Y para sostener esta visión, sin caer en ideas vagas o decorativas, entra ahora una figura que, dentro del imaginario espírita, representa caridad, medicina del alma y amparo en los momentos más oscuros. Becerra de Meneses, cuya presencia simbólica ayuda a iluminar el sentido más profundo de la oración. Dentro del corazón espírita, pocos nombres evocan tanto consuelo como Becerra de Meneses. No solo por su historia de caridad y servicio, sino porque su figura quedó asociada con una fuerza muy especial al amparo en la hora del dolor, a la medicina del alma y a esa ternura espiritual que no humilla a quien sufre. Cuando se piensa en oración dentro de ese horizonte, no se está hablando de un ritual vacío ni de palabras lanzadas al aire. Se está hablando de un recurso vivo de conexión, de ayuda espiritual y de elevación vibratoria, capaz de tocar el mundo espiritual con una profundidad que la mente apurada muchas veces no alcanza a imaginar. La visión que brota de esa referencia moral es sencilla, pero poderosa. La prece no adorna la fe, la activa. No sirve solo para consolar psicológicamente a alguien en una noche difícil, aunque también consuele, claro, sirve para poner al alma en una condición más favorable de sintonía espiritual con lo alto. Como una radio antigua que en medio del ruido necesita encontrar la frecuencia correcta, la oración va ajustando el interior para que el amparo pueda ser percibido y acogido. Por eso tantas personas, incluso sin ver nada extraordinario, sienten después de orar una paz distinta, una luz más suave por dentro, una especie de reorganización invisible que no se explica del todo, pero se vive. Y aquí está uno de los puntos más importantes. Si la oración participa de leyes de afinidad, vibración y apertura moral, entonces su efecto no depende solo de repetir palabras bonitas. Depende de la calidad íntima con que el alma se presenta, de la sinceridad del pedido, de la humildad con que busca ayuda y del grado de entrega real que coloca en esa conversación con Dios. Becerra de Meneses inspira precisamente esa lectura. La oración no es decorativa, no es teatro espiritual, no es un recurso para impresionar al cielo. Y si eso es verdad, entonces conviene entrar en la primera gran verdad práctica de todo este tema. El primer movimiento real de la oración ocurre, antes que nada, en quien ora. Cuando se menciona a Becerra de Meneses, no se habla solo de un nombre respetado dentro del espiritismo, sino de una imagen moral que mucha gente asocia con consuelo, caridad y medicina del alma. Su figura despierta esa idea de amparo sereno, de alguien que no aparece para impresionar, sino para aliviar. Y eso importa mucho aquí, porque la oración no necesita espectáculo para tener poder real. Necesita verdad interior, humildad y una apertura sincera del corazón. En ese sentido, la presencia simbólica de Becerra ayuda a recordar que la prece no es un adorno religioso, sino un recurso vivo de ayuda espiritual. Desde esta visión, orar no es repetir palabras bonitas mientras la mente corre en otra dirección como un caballo sin freno. La oración, cuando nace del fondo del alma, funciona como un vínculo de sintonía espiritual. Eleva la vibración, ordena la emoción, ablanda la dureza interior y vuelve a la criatura más accesible al amparo de los buenos espíritus. Es como encender una lámpara en medio de una casa oscura. La oscuridad no sale corriendo con ruido, pero ya no domina el ambiente del mismo modo.
Por eso tantas personas sienten paz incluso antes de entender lo que pasó. Algo en el mundo espiritual empezó a responder a partir de una ley de afinidad, no de magia. Esa comprensión cambia por completo la forma de mirar la prece. La oración no obliga a Dios, no manipula el universo ni compra favores celestiales por insistencia verbal. Lo que ella hace es participar de leyes espirituales serias, en las que el pensamiento, la intención amorosa y la sinceridad moral crean una condición nueva para el alma. Y si eso es verdad, entonces surge la pregunta decisiva que abre el siguiente paso. ¿Cuál es el primer movimiento real que la oración provoca cuando sale del pecho de alguien que ora de verdad? Cuando alguien hace una oración sincera, el primer territorio que empieza a moverse no siempre es la circunstancia externa, sino el mundo íntimo de quien ora. Y esto, aunque a primera vista parezca poco, en realidad es enorme. Porque una persona dominada por el miedo, la rabia o la desesperación piensa peor, decide peor y sufre el doble. La prece, cuando nace de verdad, comienza a reorganizar ese interior, baja la agitación, reduce el impulso del pánico y devuelve un mínimo de eje, como si el alma, por fin, pudiera volver a sentarse dentro de sí misma. Una buena analogía es la de abrir una ventana en un cuarto cerrado desde hace horas. El aire no cambia de golpe toda la casa, claro, pero el ambiente deja de estar tan sofocante. Así actúa muchas veces la oración. No quita enseguida el problema, pero interrumpe la asfixia interior que el problema estaba causando. Por eso hay personas que después de orar siguen con la misma deuda, la misma enfermedad o la misma prueba familiar, pero ya no están cayendo por dentro con la misma velocidad. Y eso no es autosugestión barata ni maquillaje emocional. Es un comienzo real de transformación, una forma de ayuda espiritual que se instala primero en el centro moral del alma. En la práctica, esto se nota en cosas simples y profundas a la vez. Alguien que iba a responder con agresividad se contiene. Alguien que se sentía totalmente perdido consigue dar el siguiente paso. Alguien que estaba a punto de hundirse en pensamientos oscuros encuentra fuerza para atravesar una noche más. Incluso una oración breve, hecha con humildad, algo tan simple como «Dios, ayúdame a no empeorar esto», puede cambiar mucho más de lo que parece. Y justamente porque ese primer efecto interior es la base de todos los demás, surge ahora una cuestión todavía más delicada y fascinante. Si la oración ya altera el corazón de quien ora, ¿qué pasa entonces con su sintonía en el mundo espiritual? Cuando la persona ora con sinceridad, no solo calma un poco su mundo interior, también cambia su disposición en el mundo espiritual. Dicho de forma simple, no se vuelve perfecta, pero se vuelve más accesible al amparo, porque la oración auténtica modifica la vibración moral del alma. La saca, aunque sea por instantes, de ciertos estados de dureza, revuelta o desespero. Y eso importa muchísimo, ya que la ayuda espiritual no suele imponerse por la fuerza. Normalmente encuentra mejor entrada cuando el corazón afloja la tensión y se abre con humildad. Aquí conviene entender algo que a menudo se pasa por alto. Estados como el orgullo herido, la rebeldía ciega o la desesperación absoluta pueden funcionar como una especie de niebla interior. No porque Dios castigue a quien sufre, sino porque la propia criatura, tomada por ese torbellino, tiene más dificultad para percibir, recibir y sostener el bien que se le acerca. La oración no obliga a los buenos espíritus a actuar como si fueran empleados del milagro urgente. Vaya idea rara, por cierto, pero sí crea una condición más favorable para que el auxilio encuentre resonancia. Por eso, a veces, una persona ora unos minutos y siente un alivio casi inmediato. No porque todo se resolvió, sino porque la sintonía espiritual cambió lo suficiente como para que el amparo encontrara una puerta abierta.
Un ejemplo muy humano ayuda a ver esto. Alguien pasa el día entero sumido en angustia, pensando lo peor, alimentando imágenes de derrota y vacío. Al caer la noche, hace una prece sincera, sin teatralidad, solo diciendo lo que puede. El problema sigue ahí, sí, pero algo afloja. La respiración se acomoda, la mente deja de girar como una rueda sin eje y surge una paz discreta, pero real. Esa paz no cayó de la nada, fue el resultado de una nueva disposición del alma ante Dios y ante el mundo espiritual. Y si la oración puede facilitar ese tipo de amparo, entonces aparece una pregunta íntima que toca a muchísima gente. ¿Esa fuerza también puede alcanzar a otras personas, a los desencarnados y hasta a los ambientes cargados? Una de las preguntas más íntimas que una persona puede cargar en el pecho es esta: ¿mi oración puede ayudar a alguien que amo, aunque yo no vea nada cambiar? Y la respuesta, dentro de una visión espiritual seria, es profundamente consoladora. Sí, puede. La prece amorosa no sustituye el proceso del otro, no invade su libre albedrío, ni resuelve mágicamente todo desde afuera, pero puede irradiar ayuda espiritual, alivio, intención amorosa y amparo real. Cuando alguien ora por un familiar enfermo, por una madre angustiada, por un hijo perdido o por un ser querido desencarnado, no está hablando al vacío, está movilizando fuerzas de bien en el mundo espiritual. Eso también vale para los desencarnados, sobre todo para aquellos que pasan por estados de perturbación, apego, confusión o sufrimiento moral. Muchas personas sienten en silencio la necesidad de hacer una oración por alguien que partió, casi como si el corazón supiera que el amor no terminó con la muerte del cuerpo. Y no está equivocado. Una prece sincera, acompañada de ternura y paz interior, puede funcionar como una luz enviada a quien todavía necesita amparo, orientación o serenidad. No siempre la familia verá un signo claro, porque el mundo espiritual no trabaja para satisfacer la curiosidad humana, pero eso no impide que el auxilio llegue, como llega una carta importante, aunque el remitente nunca vea el camino que ella recorrió. También los ambientes pueden ser tocados por la oración. Hay casas en las que se siente un peso extraño, una irritación constante, una tristeza pegajosa, como si el aire estuviera cansado. En esos casos, además de cuidar las actitudes, el diálogo y los hábitos del hogar, una prece sincera puede cambiar mucho la atmósfera moral del lugar. Orar en familia, hacer una oración breve antes de dormir, leer una página edificante y pedir paz para el ambiente son gestos simples que ayudan a elevar la vibración y abrir espacio para el amparo. Pero aquí aparece una cuestión decisiva, porque no toda repetición verbal produce el mismo efecto. Entonces, ¿qué es lo que vuelve a una oración realmente viva? Aquí se llega al corazón más profundo de todo este tema, porque mucha gente, sin darse cuenta, aprendió a mirar la oración como un intento de convencer a Dios de que cambie la realidad según su urgencia. Pero la prece no existe para doblar la voluntad divina, ni para arrancarle al cielo una solución en el formato exacto que el ego desea. Su poder real es más hondo y más bello. Elevar a la criatura, fortalecer el alma, reorganizar su centro moral y ponerla en condición de comprender, soportar, atravesar y muchas veces resignificar aquello que está viviendo. Y cuando esto se entiende, una cantidad enorme de frustraciones espirituales empieza a caer por tierra. La diferencia entre repetir palabras y orar de verdad está justamente ahí. Repetir palabras puede calmar un poco la mente por costumbre. Orar con entrega sincera puede mover el mundo espiritual porque mueve primero el núcleo íntimo del alma.
Es como si la persona dejara de pelear a ciegas contra la vida y pasara a ocupar una posición interior más lúcida, más humilde y más fuerte. Un ejemplo claro: alguien pide en oración que una prueba desaparezca, pero con el tiempo descubre que la mayor respuesta no fue la desaparición inmediata del problema, sino la fuerza nueva para enfrentarlo sin romperse, la claridad para tomar decisiones mejores y la paz interior para no convertir el dolor en amargura. Eso no es poco, eso cambia el destino moral de una experiencia. Por eso, una oración sincera sigue teniendo poder incluso cuando el escenario externo tarda en modificarse. Porque su acción más decisiva no está siempre en alterar rápidamente los hechos, sino en impedir que el sufrimiento destruya lo más noble de la persona. La oración mueve el mundo espiritual, sí, pero lo hace al elevar la sintonía espiritual, abrir espacio al amparo y transformar la posición desde la cual el alma vive su prueba. Y si esa es la verdad más profunda, entonces la pregunta final ya no es solo si la oración funciona, sino cómo alguien puede orar de manera más real, más viva y más transformadora en la vida cotidiana. Si la oración tiene poder real, entonces lo importante no es solo creer en ella, sino aprender a hacerla de forma más verdadera. Y eso empieza con algo simple: hablar con Dios con sinceridad, sin intentar sonar perfecto. Una prece viva no necesita palabras difíciles, necesita verdad. A veces basta decir: Dios, ayúdame a mantener la calma. Dame claridad para este día, o no me dejes caer en la desesperación. Cuando el alma habla de verdad, aunque sea con pocas palabras, ya empieza a abrir espacio para la paz interior y la ayuda espiritual. También ayuda mucho convertir la oración en un hábito concreto. Por ejemplo, hacer una oración breve al despertar, otra antes de dormir y otra en un momento de angustia durante el día. Por la mañana, pedir dirección. Por la noche, agradecer y entregar las preocupaciones. Y cuando el corazón esté pesado, detenerse un minuto, respirar hondo y hacer una prece sincera. No parece algo grande, pero cambia la vibración, fortalece el ánimo y mejora la sintonía espiritual con el mundo espiritual. A veces, lo que falta no es más fe, sino más constancia. Y hay una última clave que transforma todo: orar no solo para pedir que el problema desaparezca, sino para pedir fuerza, comprensión y una actitud mejor delante de la vida. En vez de solo decir, quita esto de mí, la persona puede decir, enséñame a atravesar esto con dignidad, muéstrame qué debo aprender, o ayúdame a no endurecer mi alma. Esa forma de orar cambia mucho más de lo que parece. Y cuando alguien empieza a vivir así, descubre que la oración no solo sirve para buscar ayuda, también sirve para preparar el corazón para algo todavía más profundo. Y ahora, la gran pregunta ya no es si la oración tiene poder real. La verdadera pregunta es esta: ¿vas a seguir orando solo para intentar escapar de lo que vives? ¿O vas a empezar a orar para transformarte por dentro mientras atraviesas tu prueba? Porque ahí cambia todo. Cuando una persona comprende que la prece no solo pide, sino que fortalece, limpia, eleva y abre camino al amparo en el mundo espiritual, deja de ver la oración como un último recurso desesperado y empieza a verla como una fuerza viva para el alma. Y quizá eso era justamente lo que faltaba: no más palabras, sino una nueva forma de ponerse delante de Dios. Tal vez hoy esta persona entendió algo que puede cambiar su vida entera: que el silencio no siempre fue ausencia, que muchas veces, mientras pensaba que nada pasaba, algo ya estaba siendo movido en su interior, en su vibración, en su paz, en el auxilio que podía recibir y hasta en el bien que podía irradiar a otros. Entonces vale la pena preguntarse con honestidad:
¿Cuántas veces abandonó una oración porque no vio resultados inmediatos? ¿Cuántas veces confundió demora con abandono? ¿Cuántas noches necesitó consuelo, cuando en realidad lo que más necesitaba era comprender mejor lo que Dios ya estaba haciendo en silencio? Si este mensaje tocó tu corazón, no lo dejes aquí como una emoción pasajera. Empieza hoy. Haz una oración más sincera, más simple, más viva. Ora con humildad, ora con verdad. Ora no solo para pedir que la vida cambie, sino para que tu alma se fortalezca, se ilumine y no se rompa por dentro. Y ahora quiero leerte. ¿Alguna vez sentiste que una oración te sostuvo incluso cuando todo seguía difícil? ¿Crees que Dios ya respondió alguna vez de una forma que no supiste reconocer en ese momento? Escribe tu experiencia en los comentarios, porque tu vivencia también puede traer consuelo a otra alma. Y si quieres seguir aprendiendo sobre oración, mundo espiritual, amparo, Becerra de Meneses y las verdades profundas del espiritismo explicadas de forma clara y humana, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucho más por descubrir, comprender y vivir, porque cuando el alma aprende a orar de verdad, ya no vuelve a caminar por la vida de la misma manera.